El mármol del vestíbulo brillaba. Lucía pasó el trapo por última vez, dedos rojos por el cloro, rodillas ardiendo contra el suelo frío. La mansión Montes era enorme y ella la limpiaba sola. La puerta principal se abrió de golpe. Álvaro Montes entró. Traje oscuro, maletín, reloj que valía más que todo lo que Lucía había ganado en un año. Pisó el piso húmedo. Las suelas embarradas dejaron huellas oscuras sobre el brillo recién conquistado. «Señor Álvaro, el piso está mojado», se atrevió a decir. Él se detuvo. Se quitó las gafas de sol con una calma cruel y clavó en ella unos ojos grises. «¿Me estás dando instrucciones?» «No, señor. Acabo de terminar». Álvaro miró el mármol y sonrió torcido. «Entonces termínalo otra vez». Alzó el pie y arrastró la suela sobre el piso limpio, dibujando una línea de barro que cruzó el vestíbulo. Después pateó el balde. El agua sucia la salpicó. El brillo se volvió charcos grises. «Ahora sí se ve como tú», murmuró al alejarse. «Invisible». Lucía sintió algo quebrarse muy adentro. No lloró, no delante de él. Apretó los dientes, recogió el balde y volvió a empezar. Mientras fregaba, una frase ardía en su mente. «Algún día vas a pagar por cada gota de esto». Lo que Lucía no sabía era que ese algún día ya tenía fecha y firma. Estaba escrito en un testamento escondido en el despacho, esperando el momento justo para voltear el tablero y convertir al amo en sirviente. Y al odio en algo mucho más peligroso. Si esta historia ya te enganchó, comenta desde qué país nos ves, deja tu like y suscríbete. El funeral del señor Esteban Montes había sido breve, silencioso y elegante. Lucía permaneció al fondo, como siempre, invisible entre trajes caros y llantos educados. Había trabajado para él 3 años, fue el único que la trató como persona. Cuando el abogado pidió que todos se reunieran en el despacho para la lectura del testamento, Lucía creyó que se trataba de un error. «¿Por qué yo?» Álvaro entró al despacho como un rey, ocupando su trono. Se dejó caer en la silla principal, cruzó las piernas y soltó un suspiro impaciente. «Vamos, doctor, no tengo todo el día». El abogado abrió la carpeta. «Señor Montes, su abuelo dejó varios legados menores para empleados antiguos y algunas disposiciones importantes». Álvaro sonrió confiado. Lucía bajó la mirada. «Para Álvaro Montes», leyó el abogado, «se asignan el 49% de las acciones de la empresa familiar». Álvaro asintió, satisfecho. «¿Y el resto?», preguntó, ya anticipando la victoria. El abogado tragó saliva. «El 51% restante, además de esta mansión y todos los bienes dentro de ella, se dejan a...» Pausa. El aire se tensó. Lucía Herrera. El mundo se quebró. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Álvaro se levantó de golpe. «A ella, esto es ridículo». El abogado continuó firme. «Y para que usted, señor Álvaro, reciba su parte, deberá trabajar 6 meses como asistente personal de la señorita Herrera, sin acceso a sus cuentas, sin privilegios. Si renuncia antes, pierde todo». Silencio, puro, violento. Los ojos de Álvaro ardieron al clavarse en Lucía. No era odio, era humillación, era guerra. Y en ese instante, Lucía entendió, el hombre que la había pisoteado, ahora sería suyo. El despacho quedó vacío cuando el abogado se fue. Solo quedaban ellos, Lucía de pie, aún en shock, y Álvaro rígido, como una estatua hecha de furia. «Tú planeaste esto», escupió él, acercándose con pasos lentos. «Yo no sabía nada», respondió Lucía retrocediendo 1 centímetro. «Y debo creerlo». Él rió sin humor. «Una limpiadora heredando una fortuna. ¡Patético!». Lucía apretó los puños. «Yo cuidé de su abuelo cuando usted estaba demasiado ocupado para hacerlo». La mandíbula de Álvaro se tensó. Por un instante, un destello de vergüenza cruzó su mirada, pero se desvaneció rápido. «No importa», dijo él helado.
No voy a obedecer a alguien como tú. Entonces pierdes tu herencia, replicó Lucía con una calma que no sentía. Álvaro se acercó tanto que ella pudo sentir el calor de su respiración. Voy a hacer de tu vida un infierno. Ya lo hacías, dijo ella levantando el mentón. Ese gesto lo desconcertó. No estaba acostumbrado a que ella lo mirara directo a los ojos, sin miedo. Lucía abrió una carpeta sobre el escritorio. Si vas a trabajar como mi asistente, necesitamos reglas. Empiezas mañana a las 6. ¿Reglas? Álvaro dio un paso atrás incrédulo. ¿De ti? Sí, de mí. Ella sacó un uniforme nuevo, camisa blanca, pantalón negro, delantal. Lo dejó sobre la mesa. Esto usarás. Álvaro lo miró como si fuera veneno. Ni muerto. Entonces renuncia. Silencio. Un silencio cargado, roto solo por la respiración tensa de Álvaro. Él tomó el uniforme con fuerza, como si fuera una sentencia. Cuando pasó junto a ella para salir, murmuró: «Disfrútalo mientras puedas, Herrera. No sabes con quién te metes». Pero Lucía sí sabía. Sabía que el hombre que la humillaba ahora tenía que inclinarse, y que la línea entre el odio y algo más oscuro acababa de comenzar a borrarse. El despertador sonó a las 5:30. Lucía ya estaba despierta, nerviosa sin querer admitirlo. A las 6 en punto, un golpe fuerte resonó en la puerta de la cocina. Álvaro apareció con el uniforme puesto, camisa arrugada, expresión asesina. «Aquí estoy, ¿contenta?» Lucía tomó la tabla de tareas. «Tu primera responsabilidad, lavar la ropa, la de todos, incluida la tuya». «No puede ser tan difícil», gruñó. 30 minutos después, un grito retumbó desde la lavandería. Lucía corrió. La escena era un desastre. Espuma hasta los tobillos, ropa flotando, la máquina vibrando como si fuera a explotar. Álvaro estaba de pie, empapado, con la expresión de quien lucha contra un monstruo doméstico. «¿Qué hiciste?» «Seguí las instrucciones», se defendió él. «Creo». Lucía desconectó la máquina de un tirón. El ruido cesó. «Pusiste detergente líquido y en polvo, y 3 veces la cantidad». Álvaro miró el caos, luego a ella. «¿Cómo se supone que uno sabe esas cosas?» «Aprendiendo», respondió Lucía seria. Lo llevó al jardín para la siguiente tarea: limpiar la piscina. El sol caía implacable y Álvaro, acostumbrado a oficinas climatizadas y gimnasios privados, sudaba desde los primeros minutos. A los 10 estaba sofocado. A los 20 había perdido la red dentro del agua. A los 30 se resbaló en un borde mojado y terminó con el pantalón empapado y una rodilla raspada. «Esto es indignante», murmuró furioso consigo mismo. Lucía lo observaba desde la sombra, no con burla, con sorpresa. Él siempre había sido arrogancia pura, impenetrable. Pero allí, luchando con una piscina sucia y con su propio orgullo, parecía humano. «¿Te duele?», preguntó ella finalmente. Álvaro levantó la vista. Ese único gesto de preocupación la desarmó más de lo que debería. «No pienso rendirme», respondió él con una terquedad infantil. Lucía suspiró. Algo muy extraño comenzaba a ocurrir. Verlo fallar no le daba placer, le despertaba una inquietud cálida y peligrosa. Un primer latido de algo que no debía existir. El día terminó con la última tarea: arreglar la vieja llave del jardín. Álvaro, agotado y frustrado, abrió la caja de herramientas como si fuera un rompecabezas imposible. Probó 3 llaves inglesas. Ninguna encajó. En el cuarto intento, la herramienta resbaló y le abrió un corte limpio en la palma. «¡Joder!», exclamó tambaleándose. Lucía apareció desde la cocina alarmada. «¿Qué hiciste ahora?». Él escondió la mano detrás del cuerpo, orgulloso incluso en el dolor. «Nada. No necesito ayuda. Estás sangrando. Dame la mano». «No. Álvaro». Su voz salió firme, inesperadamente firme.
Dame la mano. Él vaciló. El orgullo luchó y perdió. Le extendió la mano tensa, la piel abierta en un tajo rojo. Lucía lo llevó al banco del jardín con el botiquín. Se sentó frente a él. No es profundo, murmuró. Pero si no lo limpio, se va a infectar. Tomó su muñeca con suavidad, giró la mano herida hacia arriba. Álvaro inhaló bruscamente. Era la primera vez que alguien lo tocaba sin interés, sin miedo o sin obligación. Lucía vertió suero sobre la herida. Él apretó los dientes. Tranquilo, dijo ella, apretando su pulso con más firmeza. No te mueves. La obediencia le nació sin pensarlo. Ella secó, desinfectó, vendó. Movimientos precisos, seguros, manos pequeñas, ásperas, cálidas. Álvaro no podía apartar la vista de su rostro inclinado sobre el suyo, de los mechones que caían sobre su mejilla, de la cercanía, del olor a jabón y tierra húmeda. Cuando terminó de vendarlo, no soltó enseguida. 3 segundos, 4, 5. Sus ojos se encontraron. Algo eléctrico pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso, inesperado, prohibido. Lucía retiró la mano rápidamente. Se levantó. Mañana seguimos, dijo sin mirarlo. Álvaro observó la venda nueva. El calor del toque seguía allí, en su piel y en un lugar más profundo, sin querer, sin entenderlo todavía. Lucía había sido la primera persona en años en sanar algo que no estaba en la piel. La noche cayó pesada, anunciando tormenta. Lucía guardaba utensilios en la cocina cuando las luces parpadearon y murieron. La oscuridad envolvió la mansión como un manto súbito. Un trueno estremeció las ventanas. Lucía tomó una linterna y subió las escaleras. El viento se filtraba por las rendijas. Las cortinas se agitaban y en el suelo había charcos formados por ventanas mal cerradas. En el pasillo, una silueta emergió entre sombras. «Apunta la luz hacia acá», ordenó una voz conocida. Álvaro. Camiseta pegada al cuerpo, linterna en mano, gesto concentrado. Había estado intentando cerrar ventanas por su cuenta. «Vamos», dijo. «El ala este está abierta». Corrieron juntos por el pasillo. El ruido de la lluvia era ensordecedor. En el primer dormitorio, intentaron cerrar una ventana hinchada por la humedad. No cedía. «A la cuenta de 3», jadeó Álvaro. «1, 2, 3». Empujaron con los hombros, él junto a ella, tan cerca que el calor de su cuerpo competía con el frío del viento. La ventana cedió con un golpe final. «Próxima», dijo él sin dudar. En la biblioteca, el desastre era peor. Papeles volaban, libros goteaban, un ventanal entero había estallado hacia adentro. «Busca baldes», ordenó Álvaro. «Yo bloqueo la entrada», Lucía regresó con 3. Los colocó bajo las goteras. Álvaro trataba de mover una estantería enorme para cubrir el hueco del vidrio roto. Empujaba con todas sus fuerzas, pero no podía solo. «¡Voy!», gritó Lucía. Se pusieron uno a cada lado, empujaron, centímetro a centímetro. Su hombro se clavó contra el pecho de él. El brazo de Álvaro rozó la cintura de ella al ajustar la postura. No fue un contacto casual, fue un choque de mundos, una chispa. Cuando la estantería por fin cubrió la abertura, ambos respiraban con dificultad. El silencio que siguió a la tormenta dentro de la sala era espeso. «¿Estás bien?», preguntó ella. Álvaro la miró como si la viera por primera vez. «¿De verdad?». «Sí. Tú también». La voz de él se volvió más baja. Menos armadura. Más hombre. Lucía asintió, pero ninguno se movió. La cercanía tenía peso, historia, peligro, hasta que otro trueno los obligó a separarse. Habían sobrevivido la tormenta de afuera. La que empezaba dentro de ellos sería mucho más difícil. A las 8 de la noche, el rugido más fuerte en la mansión no era el trueno, era el estómago de Álvaro. Había trabajado todo el día, había sudado, sangrado y fallado, y no había comido nada.
En la despensa encontró arroz crudo, frijoles secos y una caja de huevos. Tomó un huevo como si fuera una bomba desactivada. «¿Qué tan difícil puede ser?», murmuró. La respuesta llegó 2 minutos después. Humo, olor a quemado, un huevo destrozado en la sartén y otro en el suelo. Entonces una voz apareció en la puerta. «El fuego está demasiado alto», Lucía, observándolo con los brazos cruzados, pero sin burla. «No pedí ayuda», gruñó él. «La necesitas igual». Ella tomó una sartén limpia, encendió el fuego bajo y vertió una gota de aceite. «Ven, te voy a enseñar». Él dudó, pero se acercó. Lucía tomó un huevo, lo quebró con un golpe seco y perfecto. La yema cayó intacta como si obedeciera. «Ahora tú». Álvaro imitó el movimiento. El huevo cayó bien esta vez. Lucía sonrió apenas. «Ahora lo más difícil, paciencia. Espera que las orillas se pongan blancas». Él tomó la espátula, torpe. La mano temblaba, demasiado fuerte, demasiado brusco. Lucía se acercó. «No así», susurró. Y entonces ocurrió. Ella puso su mano sobre la suya, guiando, suave. Los cuerpos quedaron tan cerca que Álvaro sintió el calor de su respiración en el cuello. La mano de Lucía, pequeña y firme, se ajustó a la suya, controlando la fuerza, el movimiento, el ritmo. «Desliza así», murmuró ella. El huevo giró perfecto. Él no respiró durante un segundo. Lucía retiró la mano lentamente, como si soltara algo peligroso. La ausencia quemó más que el contacto. Cuando terminaron, Álvaro probó el huevo. Sencillo, cálido, el primer logro del día. «Gracias», dijo él sin máscara. Lucía lo miró sorprendida, como si fuera la primera vez que escuchaba su voz sin filo. Y por un instante muy breve se preguntó si quizá estaba enseñándole algo más que a cocinar. La mañana estaba tranquila, hasta que un auto negro frenó frente a la mansión. Lucía regaba las plantas cuando una mujer bajó del vehículo. Tacones altos, vestido de diseñador, perfume caro marcando territorio. «¿Dónde está Álvaro?», preguntó sin saludar. «¿Y usted es?». «Marcela Valdivia, su novia». Lucía no alcanzó a responder. La voz de Álvaro llegó desde la puerta principal. «Exnovia». Marcela caminó hacia él, exagerando cada paso. «Álvaro, amor, vine a ayudarte. Mi abogado dijo que este testamento se puede anular». Ese viejo no sabía lo que hacía. Lucía sintió un pinchazo en el pecho. No sabía por qué. Álvaro cruzó los brazos. Mi abuelo estaba completamente lúcido. Marcela soltó una risa aguda. «Por favor». Le dejó la mansión a una empleada, a una limpiadora. Lucía bajó la mirada, pero sus mejillas ardieron. Marcela se acercó a ella con una sonrisa venenosa. «Dime cuánto le cobraste o le diste otro tipo de compañía». Lucía abrió la boca para responder, pero no alcanzó. Álvaro bajó los escalones en 2 zancadas y se plantó entre ambas. Su cuerpo bloqueó por completo la vista de Marcela hacia Lucía. «Una palabra más», dijo él con una calma peligrosa, «y te saco de esta propiedad». Marcela parpadeó, desconcertada. «La estás defendiendo. A ella. Te estoy diciendo que te vayas. Álvaro, estás actuando como un loco. Esa mujer no es nada». Él dio un paso adelante. Marcela retrocedió. «No vuelvas a hablar de ella así. Nunca». El silencio cayó como una sentencia. Marcela apretó la mandíbula, humillada. «Te vas a arrepentir», escupió antes de subir al auto. El motor rugió y el vehículo desapareció. La lluvia no había empezado aún, pero algo en el aire anunciaba tormenta. Álvaro se giró hacia Lucía. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando algo. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja, casi íntima. Lucía asintió, aunque las manos le temblaban. Entonces él hizo algo inaudito. La tomó suavemente de los hombros, firme, protector.
Nadie vuelve a hablarte así, dijo él, mirándola como si ese nadie incluyera incluso a sí mismo. El calor de sus manos ardía sobre su piel. Lucía tragó saliva. Ese toque no tenía nada de odio, y eso la asustó más que todos los insultos que él alguna vez le lanzó. Esa noche, Lucía cocinó como siempre, arroz sencillo, frijoles, huevo frito. Pero el ambiente no era el mismo. Algo en la manera en que Álvaro la había defendido seguía vibrando entre ellos, como un eco imposible de ignorar. Cuando él apareció en la puerta de la cocina, el cabello aún húmedo por la ducha, Lucía sintió un pequeño vuelco en el pecho. «Hice comida para dos», dijo ella sin mirarlo. «Si quieres». Álvaro se sentó frente a ella, postura menos rígida que otros días. Comieron en silencio, silencio que no pesaba, silencio que decía más que cualquier palabra. Cuando terminaron, Lucía sacó una botella de vino barato. «No es de los tuyos», advirtió. Álvaro tomó la botella, leyó la etiqueta y sonrió apenas. «He bebido cosas peores. Mentira amable». Ella lo supo. Servieron en vasos comunes y brindaron sin decir por qué. El vino era ácido, pero calentaba, como él últimamente. «Con Marcela», comenzó Álvaro sin levantar la mirada. «Gracias por no juzgarme. No tengo por qué. Cada quien carga lo suyo». Él giró el vaso entre los dedos. «Yo nunca fui útil para nada. Todo lo que tenía me lo daban. Nunca construí nada. Nunca serví para algo real». Lucía lo observó, sorprendida por la honestidad. «Estás aprendiendo ahora. Porque tú me obligas». «Porque puedes», corrigió ella. Álvaro la miró entonces, una mirada larga, profunda, que la recorrió como si buscara grietas escondidas. «Cuando frite el huevo», dijo él bajando la voz, «cuando cerramos la ventana, cuando me curaste la mano, sentí algo que no sé explicar». Lucía sintió el aire comprimirse. «¿Qué sentiste?». Él no respondió de inmediato. Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo junto a ella. Se inclinó apenas, como pidiendo permiso sin decirlo. Lucía no se movió. Álvaro alzó una mano, lento, medido, y retiró una hebra de cabello que caía sobre su rostro. La colocó detrás de su oreja, despacio, deliberado, intenso. Sus dedos rozaron su mejilla. Su pulgar trazó la línea de la piel con una suavidad que no pertenecía al hombre que una vez la humilló. Lucía cerró los ojos. «Lucía», susurró él, casi tocando su respiración. Los rostros estaban tan cerca que el aire ardía. Las bocas a un suspiro. Entonces el teléfono vibró sobre la mesa. Fuerte, brusco, como un estallido. Álvaro se congeló. Retiró la mano con una lentitud dolorosa. La ausencia quemó más que el toque. «Yo», murmuró él, sin terminar la frase. Tomó el teléfono, apagó la pantalla y se alejó un paso. Un abismo. Lucía bajó la mirada, respirando hondo. El casi beso seguía suspendido, pegado a la piel, imposible de ignorar. La línea entre odio y deseo ya no existía. Solo quedaba una verdad que ninguno sabía manejar. El silencio que siguió al teléfono fue peor que cualquier grito. Álvaro permaneció al otro lado de la cocina, respirando como si acabara de correr. Lucía recogió los platos con manos temblorosas, intentando ocultarlo. «Eso no debió pasar», dijo él por fin, voz baja, rota. Ella no se volvió. No pasó, pero casi. Álvaro dio un paso hacia ella. Ella dio uno hacia atrás. Mantuvieron la distancia como quien evita un incendio. «No entiendo lo que me está pasando», admitió él, hundiendo una mano en el cabello. «Te odié. Dios, te odié por meses». Lucía tensó la espalda. «Lo recuerdo perfectamente. Y ahora...». Álvaro levantó la mirada desesperado. «Ahora no puedo dejar de pensar en ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, demasiado grandes para esa cocina pequeña.
Eso no cambia lo que hiciste, respondió Lucía con voz firme aunque el pecho le ardiera. No borra nada. Lo sé, se apoyó en la mesa agotado, y justamente por eso me asusta, porque quiero lo que no debería querer. Lucía sintió un nudo en la garganta. No soy tu responsabilidad. No hablo de responsabilidad. Los ojos de Álvaro se oscurecieron, sinceros, desnudos. Hablo de esto, de lo que hay entre nosotros. Lucía retrocedió hasta tocar la encimera, como si necesitara algo sólido detrás de sí. No hay nosotros, Álvaro. Hay un contrato y un plazo. Mentira. La palabra salió de él como un golpe suave, sin violencia, pero con verdad. Lo que sentí hoy no fue un contrato. Ella tragó saliva. Fue un error. Él negó. Fue real. El ambiente se volvió más denso, su respiración más profunda, la de ella más rápida. Lucía, su voz descendió casi un ruego. Si te acerco otra vez, no voy a parar. Ella cerró los ojos, porque lo sabía, porque lo quería, porque no debía. Entonces no te acerques, susurró sin convicción. Álvaro dio un paso, luego otro. Ella levantó una mano, deteniéndolo a centímetros. No, dijo, con la voz más débil que su voluntad. Él obedeció. Se quedó allí, tan cerca que el calor de su cuerpo quemaba el espacio entre ellos. Respiraron el mismo aire, sintieron el mismo temblor, pero no se tocaron. No esa noche, porque a veces lo que arde demasiado necesita un segundo más para encenderse por completo. A la mañana siguiente, Lucía despertó con un presentimiento oscuro, como si algo estuviera a punto de derrumbarse. Cuando bajó por el pasillo, escuchó voces en el despacho. Voces de hombres, voz de abogado. Se detuvo detrás de la puerta entreabierta. «Señor Montes», decía un hombre desconocido, «si quiere recuperar todo lo que es suyo, hay una forma». Lucía sintió el estómago caer. «No estoy interesado», respondió Álvaro, aunque su tono no sonaba tan firme como debería. «Escúcheme», insistió el abogado. Su abuelo estaba enfermo, vulnerable. Cualquiera podría argumentar que la señorita Herrera influyó en él. Lucía apretó la mano contra la boca, conteniendo un jadeo. «Eso es mentira», dijo Álvaro. «Los jueces no necesitan la verdad, solo pruebas, y podemos fabricarlas. Testimonios, registros, documentos. 3 meses y recupera el 100% de la empresa y la mansión». Un silencio denso siguió. Lucía dejó de respirar. «¿Qué tendría que hacer?», preguntó Álvaro. La pregunta la atravesó como un cuchillo. El abogado sonrió. «Solo declarar que ella manipuló a su abuelo. Nosotros nos encargamos del resto». Lucía se alejó de la puerta, sintiendo las piernas aflojarse. No escuchó más, no quiso. Subió las escaleras a ciegas, entró en su habitación y comenzó a guardar sus pocas cosas en una maleta. No lloró. No tenía lágrimas para eso. Qué estúpida fui. Creer en miradas, en silencios, en casi besos. Él era un Montes, ella una empleada. No había historia que pudiera cambiar esa realidad. 2 horas después, la puerta se abrió de golpe. Álvaro entró, empapado por la lluvia, respirando agitado. «¿Qué estás haciendo?» Lucía cerró la maleta. «Me voy». «No», respondió él acercándose. «No escuchaste todo». «Escuché suficiente». Lucía levantó la mirada por fin. Sus ojos estaban secos, pero rotos. Pensé que habías cambiado». «Lucía, yo...» «Ibas a aceptarlo», lo interrumpió ella. «Aunque fuera por un segundo, lo pensaste». Álvaro abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Era verdad. Ella lo vio en su silencio. «Déjame pasar», pidió Lucía. Él se colocó frente a la puerta, bloqueándola con el cuerpo. «No voy a dejar que te vayas. Álvaro, estoy cansada». Su voz tembló por primera vez. «Cansada de luchar.
cansada de esperar que no me lastimen. Él extendió una mano hacia ella, pero Lucía retrocedió como si el contacto quemara. «Por favor», susurró ella, «no me obligues a quedarme donde no confío». Esas palabras lo atravesaron como un disparo, pero no se movió, porque perder la herencia dolía, pero perderla a ella, eso era insoportable. La lluvia golpeaba el portón como un tambor triste cuando Lucía lo abrió. La maleta pesaba poco, pero sentía como si arrastrara años enteros de humillación, cansancio y algo más peligroso, esperanza rota. Un trueno iluminó el jardín. Lucía dio un paso hacia la calle, solo uno. ¡Lucía! La voz rasgó el aire. Ella cerró los ojos. No, no ahora. Los pasos que se acercaban eran rápidos, desesperados. Antes de que pudiera cruzar el umbral, una mano cálida, temblorosa, tomó su brazo. «No te vayas». Álvaro jadeó empapado, la camisa pegada al cuerpo, el pelo cayendo sobre los ojos. «Por favor, suéltame». «No». Ella respiró hondo, sin mirarlo. «No puedo quedarme con alguien que estuvo dispuesto, aunque fuera por un momento, a destruirme». «Pero no lo hice». La voz de Álvaro se quebró. «Lo pensé por un segundo, sí, odio admitirlo, pero en cuanto lo hice, me dio asco, me dio miedo, porque no soy ese hombre contigo. Ya no». Lucía intentó apartarse, pero él la sostuvo con más fuerza, sin lastimarla, como quien sostiene lo que teme perder. «Lucía». Su voz bajó, tembló. «No quiero el dinero, no quiero la empresa, no quiero la mansión, solo no quiero vivir sin ti». El corazón de ella se detuvo. Él continuó. «Me hiciste sentir útil por primera vez en mi vida. Me enseñaste a trabajar, a fallar, a aprender. Me curaste, me defendiste, incluso cuando yo no merecía nada». Ella tragó saliva. «Aún dolía, aún quemaba. Eso no significa que me quieras». Álvaro dio un paso, acortando la distancia entre ellos hasta que solo la lluvia existía entre sus cuerpos. «No te quiero», dijo, y Lucía sintió un golpe en el pecho. «Estoy enamorado de ti». Lucía abrió los ojos, sorprendida, vulnerable. Él siguió, la voz rota pero firme. «No sé cómo pasó, no sé cuándo. Solo sé que desde que casi te besé en la cocina, no pienso en otra cosa». Un rayo iluminó su rostro. No había arrogancia, no había guerra, solo verdad, cruda, descarnada. «Por favor, quédate», susurró él. «Si me equivoco, si te fallo, puedes irte, pero dame la oportunidad de demostrar que no soy el hombre que te humilló». Lucía tembló, de frío, de miedo, de amor. La lluvia corría por sus pestañas. «Tengo miedo», confesó. Álvaro acercó la frente a la de ella, sin tocarla del todo. «Yo también, pero no voy a retroceder». Lucía tocó su mejilla mojada con dos dedos temblorosos. Él cerró los ojos como si ese gesto fuera un perdón. «Si me lastimas», susurró ella. «No lo haré», respondió él casi sin voz. Entonces él la tomó de la cintura y la acercó de golpe como si el mundo estuviera por acabarse. «No pienses», murmuró contra sus labios. «Solo siente». Y la besó. La lluvia los cubrió. El portón fue testigo, y el mundo por un instante dejó de doler. La mañana después del beso amaneció tibia, suave, casi imposible. Lucía abrió los ojos lentamente. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. La cama amplia, la luz dorada filtrándose por las cortinas, y un brazo rodeando su cintura con una naturalidad que la desarmó. Álvaro dormía a su lado, el rostro relajado, respiración profunda, sin máscaras, sin arrogancia, solo él. Cuando abrió los ojos y la vio observándolo, sonrió como si aquello fuera el primer rayo de sol de su vida. «Buenos días», murmuró con voz ronca. Lucía sintió el corazón tropezar. «Buenos». Él la atrajo más, hundiendo la cara en su cuello. «No quiero levantarme nunca». «Tenemos reunión a las 10», respondió ella, riendo suave.
Odio cuando tienes razón. Se quedaron así unos minutos más, abrazados, respirando juntos, como si compartieran un mismo pulso. 3 meses habían pasado desde el beso bajo la lluvia. 3 meses en los que él había cumplido con cada una de sus tareas, incluso cuando el plazo del testamento terminó y ya no era obligado a hacerlo. 3 meses en los que ella descubrió que la terquedad podía convertirse en constancia y la arrogancia en voluntad de aprender. Álvaro se incorporó, apoyando la cabeza en una mano. ¿Te acuerdas de la primera vez que intenté lavar ropa?, preguntó fingiendo dolor. Creí que la máquina quería matarme. Lucía rió. La espuma llegaba a tus rodillas. Y te juro que pensé en abandonar todo e irme a vivir a una cueva. Ella lo miró, cálida. Me alegra que no lo hicieras. Álvaro tomó su mano y la besó lento, profundo. Tú fuiste la única razón para quedarme. La frase la atravesó como una corriente dulce y peligrosa. Lucía desvió la mirada hacia la ventana. ¿Y ahora? Él levantó su mentón con suavidad. Ahora me quedo porque quiero construir algo contigo. Trabajo, empresa, casa, lo que quieras. Lo que seas capaz de compartir conmigo. La vulnerabilidad en su voz la derritió más que cualquier beso. Te amo, Lucía, confesó él sin temblar. Desde aquella noche en la cocina, aunque no lo entendí hasta mucho después. Ella inhaló despacio. Yo también te amo. No había dramatismo, no había tormenta, solo verdad, simple, clara, madura. Álvaro sonrió, esa sonrisa que ella empezaba a reconocer como la más peligrosa, la sincera. La empujó suavemente sobre las sábanas y la besó con una pasión tranquila, segura. Allí, en esa cama bañada de luz, supieron los dos. El odio había muerto, el respeto había nacido. Y el amor se había quedado. 6 meses después del final del contrato, la mansión ya no se sentía como un campo de batalla. Las ventanas volvían a abrirse sin miedo a tormentas, las paredes tenían risas nuevas y el mármol del vestíbulo brillaba. No porque Lucía lo limpiara, sino porque Álvaro lo hacía con ella. La empresa había crecido. 2 nuevas sucursales, una propuesta internacional y un plan que ambos revisaban cada noche, hombro con hombro. Él ya no era el heredero arrogante. Ella ya no era la empleada invisible, ahora eran socios, pareja, equipo, y en la rutina compartida, en los silencios cómodos, en las discusiones que terminaban en abrazos, descubrieron algo más profundo que la pasión, la elección diaria de quedarse. Una tarde, Lucía encontró a Álvaro en el jardín, arrodillado frente a la llave que una vez no pudo arreglar. Ahora la reparaba con movimientos seguros. ¿Otra vez trabajando?, preguntó ella. Él levantó la vista, sudado, sonriente. Quiero que todo funcione bien aquí, para nosotros. Ella se agachó a su lado. Me gusta como dices nosotros. Álvaro tomó su mano entrelazando los dedos. Es que ya no sé pensar de otra forma. Todo lo que soy ahora, tú lo construiste conmigo. Lucía negó suavemente. No, lo construiste tú. Yo solo te di espacio. Él la atrajo hacia sí, apoyando la frente contra la de ella. Gracias por no rendirte antes de que yo aprendiera a ser digno de ti. Ella sonrió, cerrando los ojos. Gracias por elegir quedarte. Álvaro la besó, un beso lento, seguro, de casa recién encontrada. El tipo de beso que no anuncia promesas, las cumple. El viento movió las hojas del jardín. Las manos de ambos seguían unidas. Y la vida, por primera vez, parecía escrita para 2. Lucía miró la mansión. Recordó la primera vez que él la humilló. Recordó el balde, el piso, el barro. Recordó el beso en la lluvia. ¿Quién diría?, susurró. Todo comenzó con un piso mojado. Álvaro rió contra su boca. Y con una mujer que jamás debí subestimar.
Ella levantó la mirada brillante. Y ahora, él la abrazó por la cintura. Ahora, todo lo que venga lo construimos juntos, porque algunos amores nacen fáciles, pero otros, los que empiezan entre ruinas, heridas y fuego, son los que duran para siempre. Si esa historia te emocionó, cuéntame desde qué país nos ves, deja tu like y suscríbete. Tu comentario ayuda mucho al canal.